¿Está? Responde. Bueno, No. tranquilo, vamos a iniciar igualmente. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias, Jan, por su asistencia a esta tercera sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo elaboraba unas diapositivas sobre riesgo, portafolios de inversión y metodologías de optimización, pues que les va a servir de ayuda para el desarrollo de la actividad paso número 5. ¿Okay? Procedo Ok. a compartir pantalla. Ahí le pediría el favor que me ayude leyendo algunas diapositivas. Claro que sí. Gracias. ¿Me confirma, Jan, si observa ahí la portada ampliada? Sí, señor, ahí se ve perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar yo. Definición de riesgo e incertidumbre. Parecen lo mismo, pero no lo son. El riesgo es algo que uno soporta y es el resultado de la incertidumbre. Solo porque hay incertidumbre es muy posible que no haya riesgo. Si lo único que molesta al director, por ejemplo, ejecutivo de una empresa con sede en Estados Unidos es la fluctuación en el mercado de divisas de, por ejemplo, el shawa zambiano, swacha zambiano o moneda de Zambia, entonces pues podría sugerir vender en corto, sí, o sea, en corto plazo, algunos cachuas y cambiar su cartera a deuda con sede en Estados Unidos. Esta incertidumbre, si no afecta al resultado final de la empresa de ninguna manera, es solo incertidumbre y no riesgo. Para ilustrar mejor las diferencias entre el riesgo y la incertidumbre, supongamos que intentamos pronosticar el precio de las acciones de Microsoft. ¿Sí? Supongamos que Microsoft actualmente tiene un precio de $25 por acción y los precios históricos muestran una volatilidad, ¿sí?, del 21,89%. ¿Se acuerda, Jan, qué es la volatilidad? La volatilidad tiene que ver con la fluctuación de los precios que se da, ¿no, Doc? Correcto. Digamos, de manera histórica. Ajá. Es una medida de dispersión respecto a la media, ¿cierto? Ujú. Y se diferencia de la desviación estándar en que la volatilidad está medida en términos cuadráticos, ¿sí? O sea, escoger la desviación estándar y dividirlo al cuadrado o coger la varianza y sacarle la raíz cuadrada y se obtendría la desviación estándar. Entonces, por lo general, como para comprender mejor ese resultado numérico, es mejor analizar la desviación estándar. O sea que si calculamos la volatilidad, le sacamos la raíz cuadrada, en este caso el 21,89%, y ese resultado sería la desviación estándar. O sea, qué tanto se desvía de la media, ¿sí?, o del promedio. Y obviamente, si hay unas fluctuaciones muy grandes, es porque tiene una alta volatilidad, una alta dispersión, y pues digamos, la posibilidad de obtener buenos resultados o malos resultados, pues es bastante elevada. Bueno, ahora supongan que durante los próximos 5 años Microsoft no se involucra en ninguna empresa riesgosa y permanece exactamente como está. Y además suponga que todo el mundo económico y financiero permanece constante, o sea, no hay cambios. Eso significa que el riesgo es fijo e invariable, es decir, la volatilidad no cambia durante los próximos 5 años. Sin embargo, la incertidumbre de los precios sigue aumentando con el tiempo. Es decir, el ancho de los intervalos de pronósticos seguirá aumentando con el tiempo. Es, por ejemplo, se conoce el pronóstico del año cero y supongamos que es de $25. Sin embargo, a medida que avancemos, algún día Microsoft probablemente variará entre 24 y 26. Un año después, los límites de incertidumbre pueden estar entre 20 y 30, ¿sí? O sea que hay una mayor desviación de la estándar, ¿no? Mire que de 25 puede bajar a 20 o puede subir a 30, ¿sí? 5 por debajo o 5 por arriba, $2. Es decir, que hay mayor incertidumbre o mucho mayor volatilidad o dispersión que, por ejemplo, entre 24 y 26, que es solamente $1 de diferencia para abajo o hacia arriba. Perfecto. Bueno, dentro de 5 años los límites podrían estar entre 10 y 50. Ahí sí la dispersión es mucho más alta, ¿cierto? Exacto, sí, Entonces, señor. en este ejemplo, las incertidumbres aumentan mientras que los riesgos siguen siendo los mismos.
Por lo tanto, riesgo no es igual a incertidumbre. Esta idea es, por supuesto, aplicable a cualquier enfoque de previsión en el que se vuelve cada vez más difícil pronosticar el futuro, aunque el riesgo sea el mismo. En otros casos, el riesgo y la incertidumbre se usan indistintamente. Por ejemplo, supongamos que usted juega al lanzamiento de dos monedas, al lanzamiento de monedas, de una moneda, y se apuesta 50 centavos, ¿sí? Y sale cara, pues gana $1, ¿sí? Pero pierde todo si sale cruz, ¿sí? O sea, usted puede ganar el doble, o sea, si apuesta 0.5 puede ganar $1, ¿sí? Pero si no sale cara, ¿sí? Si sale cruz, entonces pierde sus 50 centavos. El riesgo aquí es que pierdas todo, porque el riesgo, ¿sí? Es que puedan aparecer, pues, el lado contrario de la cara, ¿no? O sea, la cruz, bueno, los cruces. La incertidumbre aquí es que pueden aparecer cruces. Ah, bueno, ya lo dije. Dado que aparecen cruces, lo pierdes todo, obvio. Por lo tanto, la incertidumbre trae consigo el riesgo. La incertidumbre es la probabilidad de que ocurra un evento y el riesgo es la ramificación de tal evento. La gente tiende a usar estos dos términos indistintamente. Es importante comprender el marco de análisis integrado de riesgos y cómo se relacionan estas diferentes técnicas en un contexto de análisis y gestión de riesgos. Este marco comprende 8 fases distintas de una implementación exitosa y completa del análisis de riesgos. Ya lo vamos a ver. Que va desde un proceso de selección de gestión cualitativa, y eso es algo subjetivo, hasta la creación de informes claros y concisos para la gestión, ¿sí? Para la gestión de riesgo. Que ya tiene que ver con la parte cuantitativa, ¿no? Correcto. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Jan? Claro, doctor. Definición de riesgo e incertidumbre. La mayoría de las distribuciones pueden ser definidas hasta 4 momentos. Para el caso de función de distribución normal, el primer momento describe su localización o tendencia central, retornos esperados. El segundo momento describe su amplitud o extensión, riesgos. El tercer momento es la desviación direccional, los eventos más probables. Y el cuarto momento, su grado más alto o amplitud en las colas, pérdidas o ganancias catastróficas. Los 4 momentos deben de ser calculados e interpretados para proveer una visión más comprensible del estudio bajo análisis. El simulador de riesgo provee resultados de los 4 momentos en su tabla de estadísticas en la gráfica de pronóstico. El primer momento de una distribución mide la proporción esperada de la ganancia de un proyecto particular. Mide la localización de los contextos del proyecto y posibles resultados en promedio. Las estadísticas comunes para el primer momento incluyen la media, que es el promedio, mediana, el centro de distribución, y la moda, que es el valor que ocurra más frecuentemente. La figura 1 ilustra el primer momento, donde en este caso el primer momento de esta distribución se mide por la media o valor promedio. Perfecto. Aquí ya vamos a ver la figura 1, es esta. Esta es la típica campana de Gauss, ¿no? Que está mostrando la distribución normal. Es una característica de esta distribución es equidistante, ¿sí? Equidistante de todos los puntos de la izquierda, son equidistantes, ¿sí? A los puntos al lado derecho o cola derecha. Normalmente trazamos una línea imaginaria en la mitad y del lado derecho es la cola derecha y a la izquierda es la cola izquierda, ¿sí? Pero mire que es simétrica, entonces equidistante. Este punto de acá, ¿sí? Va a estar ubicado, digamos, o está separado de la media, exactamente esa misma distancia a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? También es asintótica. ¿Por qué asintótica? Porque esta linecita azul, si la fuéramos a extender, se alcanza a estar siempre por encimita del cero, pero nunca toca el cero. ¿Sí? Pero eso es asintótica. ¿Okay? Y pues lo que ustedes de pronto vieron ya en la clase estadística de pregrado, de posgrado, es que en una desviación estándar, o sea, una desviación es lo que está, digamos, en este punto, hacia arriba, si extendiéramos una línea punteada hasta acá, y ese es al lado izquierdo o en la cola izquierda, y al lado derecho o cola derecha, también separado una desviación estándar,
Si esta área la pudiéramos, digamos, sombrear, ¿sí? Una desviación estándar por debajo o por arriba de la media, podríamos con una desviación estándar capturar o se estarían como recogiendo en promedio, ¿sí? Obviamente si esos datos o esos elementos que estamos considerando, ¿sí? Probablemente una muestra, sigan una distribución normal, ¿m? Entonces se podría recopilar alrededor de ¿cuánto? Del 68% de los datos, ¿m? Una desviación estándar, ¿sí? O sea que el 68% de los datos fluctúa una desviación estándar por abajo o una desviación estándar por arriba. ¿Usted se acuerda cuál es el valor para dos desviaciones estándar? ¿A la No, izquierda doctor. o a la derecha? No me acuerdo. Es el Sí, 95%. ajá. La diferencia sí del 100 del 5%. 95%. Y tres desviaciones estándar, que es, digamos, este puntica toda esta área, si fuera la cola izquierda, ¿m? O si fuera la cola derecha, toda esta, hasta acá, hasta el 5. Ahí estarían comprendidos el 99% de los datos. Obviamente, suponiendo que esos datos siguen un comportamiento normal. Bueno, me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Jan. Claro, doctor. Riesgo según su naturaleza financiera, riesgo, rendimiento. La mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal, continua, caracterizada por una curva simétrica en forma de campana con una media igual a 0.0 y una desviación estándar igual a 1.0. La volatilidad es un indicador que pretende cuantificar las probabilidades de cambios en las diferentes variables económicas que afectan la operación. El parámetro generalmente aceptado de medición es la desviación estándar, la cual es una medida estadística de la dispersión o variabilidad de los posibles resultados con respecto al valor esperado, que es el rendimiento esperado como tal, el promedio de lejanía de los puntajes respecto de la media. Perfecto, muchas gracias. Ah, bueno, aquí está lo que yo le comentaba anteriormente, ¿no? Ujú. Entonces, una desviación estándar, alrededor del 68,26% de los datos están ahí concentrados o incluidos dentro de una desviación estándar, sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. Dos desviaciones estándar, 99,44%, y tres desviaciones estándar, 99,74%. Ahora veamos esta figura número 3, que es una tabla con los valores de rendimiento esperado de desviación estándar y coeficiente de variación de dos acciones. Vamos a suponer que el rendimiento esperado, ¿sí? Que es ese R con sombrerito, de la acción de Bavaria es del 20%, el de la acción de STEM del 13%, o sea que es mayor el rendimiento esperado de Bavaria. La desviación estándar, ¿sí? Que es este de letra sigma, a minúscula, ¿sí? Esa desviación estándar para Bavaria es del 12% y para Cemex es del 7%. O sea que ahora tiene mayor rendimiento esperado, pero también mayor desviación estándar. ¿Cómo hago yo para calcular el coeficiente de variación? ¿Cómo cree usted que es la fórmula? ¿Se acuerda? No, no. ¿Se acuerda? Es desviación estándar sobre rendimiento esperado. Y vamos a hacer el cálculo. Voy a poner 0,12 entre 0,20 y eso me da efectivamente un 60, bueno, 60-62%, ¿sí? Lo que pasa es que el 12 tenía una comita, un decimal, Unos y el decimales. 20 también, pero bueno, en promedio, un 60 o un 62% sería el coeficiente de variación de Bavaria, y el coeficiente de variación de Cemex es del 51%. Uno dice, bueno, pero ¿y para qué calcula ese coeficiente de variación? El coeficiente de variación tiene la gran ventaja de que independientemente de las unidades que estén manejando o del tamaño, si uno es más grande, otro es más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Bavaria es una empresa que pertenece a la industria de bebidas, ¿sí? Alimentos, bebidas. En cambio, Cemex es una empresa que pertenece a la industria de la construcción, ¿sí? Independientemente que ambos están en diferentes industrias, calculando el coeficiente de variación, me es posible compararlos, ¿sí? Entonces, yo
puedo, digamos, simplemente mirando esos resultados de coeficiente de variación, darme cuenta de que en el caso de Bavaria, ¿sí? Digamos, las desviaciones, las posibles variaciones que pueden haber en los datos, supongamos de los precios de las acciones de Bavaria, ¿sí? Tienen mayor dispersión que, por ejemplo, Cemex, porque 62% obviamente es mayor a 51%. ¿Sí? Bueno, la asimetría, este lo leo yo. Asimetría. La asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos al lado izquierdo o derecho de la media. Existen tres tipos de curva de distribución según su asimetría. Entonces, la primera es la asimetría negativa, donde la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. Observamos aquí en esta gráfica, ¿sí? En la figura 4, pero en la primera gráfica, vemos que, como dice allí, esa cola se extiende, ¿sí? Se alarga para valores inferiores, o sea, para el lado izquierdo, ¿sí? Respecto de la media. La media es esa línea roja que tenemos allá. Por tanto, esto es un clásico ejemplo de una asimetría negativa. Ahora bien, cuando no hay asimetría, o digamos la curva es simétrica, ¿sí? Que es una característica de la distribución normal, pues hay el mismo número de elementos en la cola izquierda o lado izquierdo que al lado derecho. En este caso, solo, bueno, una característica de la distribución normal, que es una distribución simétrica, es que coinciden la media con la mediana y la moda. ¿Sí? Es una característica muy, muy importante a considerar la distribución normal, que coinciden en esa línea roja o en ese lado central, digamos. ¿Sí? En este caso me está diciendo que la media es de 5, bueno, no me dice las unidades, pero es de 5. Entonces 5 es al mismo tiempo la media, también es la mediana y la moda. ¿Por qué? Porque es una curva simétrica. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal. ¿Sí? Ahí lo vemos. Y la tercera es la simetría positiva, donde la cola de la distribución se alarga, como lo vemos aquí al lado derecho, se alarga al lado derecho, ¿sí? Para valores superiores a la media. Mire que la media es esta línea roja y al lado derecho es que entonces esa cola se extiende y se alarga, ¿cierto? Hasta, bueno, casi tocar el eje, pero sin llegarlo a tocar porque dijimos que es una asíntota, ¿cierto? La kurtosis o apuntamiento, ¿sí? Es una medida sobre la forma de la curva de distribución que mide cuán escarpada o achatada está, es decir, si ambos lados de la cola de la curva están elevadas o no. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva. La kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento, como vemos aquí en esta forma, de cada elemento en conjunto, en este caso x sub y, o sea, los datos que tomamos de la muestra, menos o con respecto a la media, que es este x sombrerito. Y ello, eso es una sumatoria, ¿no? Y ello dividido entre la desviación típica, ¿sí? Que es este sub x4, la desviación típica elevado también a la cuarta, multiplicado por n, el número de elementos que hay en la muestra. Ok, entonces al realizar yo esta operación, me da un número que es la kurtosis. Dice, siendo, ya dije, x sub o x sombrerito de la media, s sub x la desviación estándar, n sub i es la frecuencia absoluta del dato, ¿sí? O sea, que tanto se repite el dato, x. Y en la fórmula anterior se resta 3, ¿sí? Porque es la kurtosis de una distribución normal. Entonces, la kurtosis valdrá 0 para la normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la kurtosis da 3 en una distribución normal y resulta que yo quiero determinar cuál es el exceso de kurtosis, entonces le resto 3. 3 menos 3 me da 0. O sea que vendría siendo, o eso significaría que la distribución es normal y por tanto no hay kurtosis.
si el resultado de la K da por encima de 3, ya sea 4, 5, 6, ahí sí, eso significaría que hay una kurtosis, digamos, que no es una distribución normal, puesto que la kurtosis está por encima de 3, ¿sí? Y por lo tanto, ese exceso, ese valor que está por encima de 3, que lo llamamos exceso de kurtosis, es, entre más elevado significa que las colas pues son más elevadas. ¿En dónde? En los extremos, ¿sí? En los extremos del lado derecho o del lado izquierdo. Ahorita vemos una gráfica. Aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Entonces, la de color rojo es la que tiene más apuntamiento, ¿sí? Y le llamamos una distribución leptocúrtica. Entonces, él tiene un exceso de cuánto, perdón, una K de cuánto, qué pena, una K o kurtosis de cuánto, de 2, o sea que está por debajo de 3, ¿sí? O sea que, digamos, en comparación con la color azul, que es la distribución normal o que llamamos en términos de kurtosis una distribución mesocúrtica, ¿sí? Donde su K es igual a 3, o sea, no hay exceso de kurtosis, ¿sí? En el caso del 2, hay una falta, o sea, se requiere más kurtosis para que se asemeje a la distribución normal, pero también puede presentarse una distribución platicúrtica como la que en este caso está dando un resultado de 4,2 la kurtosis, o sea que está 1,2 por encima, ¿sí? De la K, ¿sí? Y vemos entonces que estas colas, miren, esta altura, en este punto, por ejemplo, está mucho más elevado que con respecto, por ejemplo, aquí, este puntico en esta línea negra que es del humano. O, por ejemplo, la leptocúrtica que está casi, pero no tocando el eje, de las X. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, doctor. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Claro. La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluido en la tasa de rendimiento requerida K sub J, que es igual a la tasa libre de riesgo, R sub F, más una prima de riesgo. ¿Ese símbolo cuál es, Doc? ¿Cuál es? Este se De llama riesgo. teta, Teta, teta sub teta sub J. J. Teta sub J. Y ahí está la fórmula, digamos, de la diversificación, equilibrio impuesto por el mercado, relación riesgo-rendimiento. Correcto. O sea que K sub J, que es que la tasa de rendimiento requerida va a Ajá. ser igual al rendimiento del activo libre de riesgo, que es R sub F, más la prima de riesgo, ¿sí? O teta sub J. Y la prima de riesgo es la diferencia entre ¿qué? Entre el rendimiento de el activo financiero que yo estoy considerando, ¿sí? La diferencia entre ese riesgo que me está generando o que estoy considerando, como por ejemplo el de la acción de Bavaria, ¿sí? Menos el rendimiento del activo libre de riesgo, que es este R sub F, y eso dividido entre, perdón, bueno, sí, dividido entre la desviación estándar, ¿sí? Entre la desviación estándar. Eso es una fórmula, una forma pues de calcular la prima de riesgo, ¿sí? O también, si no tenemos esa desviación estándar, podríamos multiplicar esa diferencia entre el rendimiento del activo que estoy considerando, la tasa libre de riesgo, multiplicarlo por el factor beta. El factor beta, aunque no lo estoy mostrando allí, ¿qué me está midiendo? Me está midiendo el rendimiento, digamos, la sensibilidad del mercado, ¿sí? Me está indicando, por ejemplo, en la industria de bebidas, el caso de Bavaria, me está diciendo o me está señalando que la acción, por ejemplo, la acción de Bavaria, ¿sí? Tiene un beta, supongamos que es de 1,4, ¿sí? Está por encima de la del mercado de la industria de bebidas. O sea que cuando, por ejemplo, el mercado crece un 10%, ¿sí? Y resulta que mi beta es de 1,4, eso significa que está un 40% por encima. Digamos, si el rendimiento esperado del mercado de bebidas es del 10%, entonces
y el beta de Bavaria es del 1.4, entonces se esperaría un rendimiento no del 10, sino del 14%. ¿Ok? O sea que es, digamos, respecto del mercado, tiene una mayor incidencia que obviamente, y el resultado es positivo, o sea, daría un valor por encima, un rendimiento por encima de la del mercado, ¿sí? Pero también pueden haber betas que sean inferiores a 1, ¿sí? Como por ejemplo el 0,3. Entonces significa que, digamos, 0,330%. Si el mercado de acciones ya no digamos que es de Bavaria, supongamos que es de la industria de cementos. ¿Sí? Si el rendimiento del mercado aumenta un 10%, el de la industria de cementos, digamos el de la industria no, el de la empresa Cemex, aumentaría no un 10%, sino tan solo 3%, ¿sí? Porque 3% es el 30% de 10%, ¿cierto? En promedio. Esto que tenemos a la derecha de la figura 6 es la gráfica de la relación riesgo-rendimiento esperado, clasificado por tipo de instrumento financiero. Miren que aquí más abajo, donde el riesgo, o mucho a la izquierda, perdón, al lado izquierdo, tanto el rendimiento esperado o requerido es más bajo, pero también el riesgo es más bajo. A medida que va aumentando, eso es una línea con una pendiente positiva, ¿sí? Ascendente. Vemos que a medida que va aumentando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los bonos corporativos de alta calidad, que supongamos que está como por acá en este punto, ¿sí? En ese caso, el rendimiento respecto de los activos libres de riesgo es mayor. Pasáramos una línea recta, pues esta distancia es mayor a esta distancia, ¿sí? Pero también el riesgo, que sería una línea imaginaria que podríamos trazar aquí sobre el eje de las X, también es mayor a, por ejemplo, este que está casi desde el origen, desde esta línea que es el origen. Entonces vemos así que a medida que vamos aumentando el riesgo, pero también aumentando el rendimiento, pues encontramos diferentes tipos de instrumentos financieros. En este ejemplo, pues los que tienen mayor posibilidad de obtener mayor rendimiento, pero también mayor riesgo, son las acciones comunes ordinarias especulativas, y por el contrario, los certificados del Tesoro americano, ¿sí? O T-bills, pues serían todo lo contrario, tendrían el rendimiento más bajo, pero también tendrían la mayor, digamos, seguridad o confianza o menor riesgo, ¿sí? De impago. Será una especie de renta fija, básicamente, ¿cierto? Sí, es que el bono es un renta fija, es Ajá. correcto. Y las acciones, pues ya renta variable. Exacto. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Claro. Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir en la siguiente forma. Origen de los riesgos, sistemático, no diversificable, y no sistemático, diversificable. Riesgo sistemático más riesgo no sistemático es igual a riesgo total. El riesgo sistemático de un título implica cambios en el rendimiento, causado por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título. Se mide a través de la beta. El riesgo no sistemático es aquel inherente de la empresa o industria, en particular e independiente de factores económicos, políticos, etc., que afectan de manera conjunta todos los activos tales como capacidad de decisiones de los ejecutivos, huelgas, disponibilidad de materia prima, competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero y operativo de la empresa, adelanto tecnológico. Y hay que sumarle la pandemia, porque ahorita hoy en día todos los niveles tenemos que tener Todo la eso pandemia aumentó, como es ajá. cierto. Sí. Eso fue un riesgo sistemático, que obviamente no estaba planeado. Nadie Claro, no lo, está, lo nadie. tenía, lo estaba considerando y apareció. Bueno, listo, muy bien. Bueno, ahora el efecto diversificación, que usted posiblemente lo ha escuchado y seguramente lo consideró ahora en el Claro, House de en Market. en el portafolio de servicios, pues obviamente la diversificación, y lo decía en unas diapositivas anteriores, obviamente pues
de una u otra manera ayuda a controlar el riesgo cuando unas suben, otras bajan o pierde, gana, entonces ayuda, digamos, a mirar esa tasa de rendimiento esperada, ¿no? Sí, recuerde que la diversificación lo que puede reducir o casi eliminar es el riesgo no sistemático, ¿sí? Pero el riesgo sistemático nadie lo puede eliminar porque es que uno no tiene control sobre él, ¿sí? En cambio, el riesgo no sistemático es precisamente el que tiene que ver con la operación de la empresa, que se puede disminuir hasta casi cero, ¿sí? Porque hay un plan de mitigación de riesgo, hay todo el tiempo se están midiendo los niveles de riesgo, se están tomando medidas, están utilizando instrumentos financieros para evitar, por ejemplo, exponerse al riesgo de cambio, al riesgo de tasa de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se puede casi hasta eliminar el riesgo no sistemático con la diversificación, pero jamás se podrá eliminar por completo el riesgo total y pues obviamente tampoco desaparecer el riesgo sistemático, que vemos allí que es una línea fija, ¿no? Bueno, yo le pregunto algo que está fuera, pues no aparece ahí en la gráfica. Con el con el efecto de diversificación, ¿hay algún efecto sobre el rendimiento o no? Sí, claro, considero que sí. ¿Seguro? Pues de todas maneras, pues digamos eso lo que permite la diversificación es que el riesgo, digamos, sea menor, ¿no? O se trate de Exacto, eliminar básicamente, sí, es exacto. lo que se pretende. Eso es lo que se pretende, es decir, que la efectivificación está o está considerando, digamos, solo considera el riesgo, no toca para nada el rendimiento, ¿sí? Correcto. Si yo diversifico mis activos financieros que conforman mi portafolio de inversión, yo puedo lograr disminuir o reducir o eliminar el riesgo no sistemático, pero que eso vaya a influir sobre la rentabilidad, no. No. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora veamos el coeficiente de correlación o covarianza, que es esa P, ese tipo de P que significa la letra Rho. ¿M? Es lo que la letra Rho por lo general va a significar el coeficiente de correlación. Es un indicador que mide el grado de relación lineal que existe entre los rendimientos de dos activos en un periodo de tiempo. Vemos allí en la figura 8, que es una gráfica de correlación positiva perfecta entre dos acciones, ¿sí? La acción A y la acción B. Vemos allí cómo, em, por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces tiene algo así como una pendiente de 45 grados, ¿sí? A medida que aumenta el rendimiento, la tasa de rendimiento de la acción B, también lo hace el de la acción A. ¿M? O al contrario, si baja, digamos, también está con una pendiente 45%, de 45 grados, pero obviamente ya su pendiente no es positiva sino negativa. Entonces significaría que si baja, eh, digamos, al -5%, entonces en -5% reduce el rendimiento tanto de la acción A como de la acción B, ¿sí? ¿Por qué? Porque están correlacionados en forma positiva perfecta. Bueno, en la figura 9 vemos una gráfica de correlación negativa perfecta. Mire que ya no está afectando el cuadrante segundo y cuarto, sino el, eh, no, perdón, este es cuadrante 1, 2, 3 y 4. O sea que este es el 2 y el 4 lo afecta el de la correlación positiva perfecta. En cambio, el de la correlación negativa perfecta está afectando el cuadrante 1 y 3. ¿Y eso qué significa? Mire que también tiene una pendiente de 45 grados, pero ¿m? Ya no es al lado derecho, o sea, ya no es positiva, sino es negativa. ¿Sí? Negativa. Está como disminuyendo. ¿Sí? Entre las acciones de C y D, en este caso, hay una correlación perfecta negativa. Y la correlación cero es que precisamente no hay una correlación. Por eso no se forma una línea, ¿sí? Entre, digamos, los rendimientos o tasas de rendimiento de las dos acciones, ¿sí? En este caso de entre E y F, porque como no hay ningún tipo de correlación, pues los puntos están separados sin formar o sin mostrar alguna especie como de linealidad,
que cosa que sí presenta la correlación perfecta, pues positiva o negativa. ¿Ok? Allá, por favor, leyendo esta diapositiva. Dan. Matriz de correlación. Su finalidad consiste en presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre las posiciones que componen un portafolio de inversión. Se utilizan para determinar la forma como covarían los retornos de un activo frente a otro. Ahí aparece la tabla matriz de correlaciones de algunas empresas: Bavaria, Almacenes Éxito, Industrias Alimentos Noel, Cartón de Colombia y Nacional de Chocolates. Y aparece pues obviamente cada una de estas matrices, ¿no? Los riesgos, según su naturaleza financiera, se pueden clasificar en tres grupos que se mencionan a continuación. Primero, el riesgo del mercado, riesgos de crédito y riesgos de liquidez. En la mayoría de los casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo. Perfecto. Yo le hago una pregunta. ¿Qué significará este número 1 que está como en la mitad en esta matriz de correlaciones? ¿Qué está representando? Es una medida de dispersión que acabé de mencionar hace poco. Es la negativa, la que aparece hacia abajo, ¿o qué? No. No, Mire qué no. característica tiene cada uno de esos números 1. ¿Está considerando qué con qué? Pues digamos como las correlaciones que se dan de una empresa con la otra, Con ella misma, frente, ¿no? sí, frente al comportamiento que ha tenido esa correlación. O sea, Ya. cuando yo miro o relaciono el comportamiento de la misma acción en ambas perspectivas, en el caso de las, podemos llamarle este es el eje de las X y este el eje de las Y, cuando coinciden, ahí este número 1 está significando la varianza es 1, ¿sí? O sea que como quien dice, no hay una medida de dispersión porque es una perfecta, digamos, no hay correlación, no hay, Ya, ya, ya. significando es la varianza. Bueno, perfecto. Teoría de selección de carteras de Markowitz. A través de la teoría de selección de portafolios, ¿sí? O en inglés Portfolio Selection Theory, desarrollada por Harry Markowitz, que fue premio Nobel de 1990, durante la década de los años 50 se formalizó matemáticamente la idea de la diversificación de inversiones, es decir, el riesgo puede reducirse sin cambiar el rendimiento esperado de la cartera, para lo cual se requieren los siguientes supuestos básicos del modelo. Primero, el rendimiento de cualquier título o cartera es descrito por una variable aleatoria subjetiva, cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocida por el inversor. El rendimiento del título o del activo financiero o cartera será medido a través de su esperanza matemática. ¿Sí? La esperanza matemática es el valor esperado, en el caso de una acción o de un portafolio de inversión. El riesgo del título o cartera viene medido por la varianza, ¿sí? O desviación típica. La desviación típica ya dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria representativa de su, podría ser, por ejemplo, la variación o el porcentaje de incremento o de reducción en el precio, por ejemplo, de las acciones de Bavaria. Tercero, el inversor preferirá aquellos fondos financieros que tengan un mayor rendimiento para un riesgo dado, o lo que es lo mismo, un menor riesgo para un rendimiento reducido. A esta regla de decisión se le llama la conducta racional del inversor. Esta teoría trata de establecer cuáles son las carteras que proporcionan el mayor rendimiento para un riesgo dado, al mismo tiempo que soportan el mínimo riesgo para un rendimiento positivo. Estas carteras se llaman eficientes. Estas carteras eficientes determinar pues, por ejemplo, los siguientes condiciones. Los derechos allí. ¿Ok? Qué pena, doctor, no se le escucha bien, está entrecortado. Ok, ¿y ahora suena mejor? Ya, ya, sí, sí, señor.
Bueno, entonces en esta figura vemos la función objetivo, ¿sí? Que es la maximizar ese rendimiento esperado del portafolio de la sumatoria de ¿qué? Pues de XI, que es el como los rendimientos de cada una de las acciones, ¿sí? Multiplicado por EI, que es el riesgo. Lo estamos considerando el riesgo, ¿sí? De ese elemento, de esas acciones que está representado por la letra I. ¿Sí? Bueno, y ese sería maximizar. Maximizar. Y las restricciones paramétricas, bueno, en restricciones paramétricas vemos el cálculo, por ejemplo, de la varianza, que es la desviación, este es el símbolo de desviación estándar, pero cuando lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Estamos obteniendo la varianza, ¿sí? La varianza del portafolio, y lo podemos calcular como una sumatoria, ¿sí? De dos, digamos, elementos o unidades que son I y J. ¿Por qué? Porque está considerando, digamos, para esta varianza habría que considerar los rendimientos de las acciones, por ejemplo, de Bavaria, ¿sí? Con respecto a, puede ser, otra empresa de la misma industria o el mercado de bebidas, azucaradas, supongamos. Perdón, de bebidas alcohólicas, qué pena. ¿Sí? Supongamos, ¿sí? Si estamos hablando de las cervezas, pero usted sabe que Bavaria pues también fabrica bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, pues también podría ser ese. O en general de las bebidas, ¿no? También podría ser. Y ese multiplicado por el sigma que me está representando la desviación estándar. La desviación estándar siempre está considerando o está tomando en consideración dos productos o digamos dos empresas, ¿sí? Por eso tiene una I sub J, ¿sí? Ese sigma I sub J sería entonces el de la empresa Bavaria contra, por ejemplo, el mercado de bebidas, o si estamos haciéndolo con dos empresas en específico, entonces sería Bavaria contra, ¿qué hacemos? Jugos California, por decir algo. Bueno. Y una restricción presupuestaria es que esa sumatoria, ¿sí? De esas de esos pesos o esas ponderaciones que yo le voy a asignar, ¿sí? A cada una de esas empresas o, bueno, acciones, ¿sí? Debe sumar 1. Y la no negatividad es que para todo, digamos, porcentaje de participación de E sub I, ¿sí? Debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? No puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual a 0. Eso se llama la no negatividad. Entonces vemos allí que en esa figura, bueno, aquí tenemos también otros elementos que son el E asterisco y el V asterisco, ¿sí? Son restricciones paramétricas. En ese caso, o hemos dicho, esos dos variables, ¿sí? Con asterisco, son los parámetros que varían, ¿sí? De ahí que la programación se denomine paramétrica, ¿sí? Porque varían, ¿sí? Y paramétrica, ¿qué significa algo paramétrico? Que sigue una distribución normal, ¿sí? Normal. Lo que implica ir dando valores a ambas variables para que el programa nos diga en todo momento cuál es la mejor cartera para cada valor de ambas variables. Por lo tanto, el resultado de ambos programas será el conjunto de carteras eficientes. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Jan? Claro. Probablemente el aspecto más importante del trabajo de Markowitz fue mostrar que no es el riesgo de un activo medido por la varianza de sus rendimientos lo que debe importar al inversor, sino la contribución que dicho activo hace al riesgo, es decir, a la varianza de la cartera. Esto es una cuestión de su covarianza con respecto al resto de los títulos que componen la cartera. De hecho, el riesgo de una cartera depende de la covarianza de los activos que la componen y no del riesgo promedio de los mismos. De esta manera, la decisión de poseer un título o activo financiero no debe tomarse únicamente comparando su rendimiento esperado y su varianza con respecto a los otros, sino que depende de los otros activos que desee poseer. En resumen, los activos no deben valorarse de forma aislada, sino en conjunto.
Esta idea es hoy aceptada universalmente por los administradores de fondos. Las críticas al modelo media varianza, una vez que la comunidad académica fue consciente de la revolución causada por Markowitz, comenzó a analizarla pormenorizadamente, buscando sus puntos débiles. Las principales críticas al modelo son: primero, ¿los inversores son tan racionales como supone el modelo? Puede que los inversores sean racionales, pero puede que su racionalidad no sea capturada adecuadamente por el modelo. Segundo, ¿es la varianza la medida adecuada del riesgo? De no serlo, el modelo de optimización de la combinación rendimiento-riesgo aún podría seguir siendo útil cambiando la forma de medir el riesgo. Si los rendimientos no se distribuyen exactamente de forma normal, la varianza no capturará todo el valor del riesgo. Puede que para los inversores esto resultase ser un problema, para otros no lo será, e implicará la necesidad de desarrollar otro tipo de estrategias. Tercero, ¿qué ocurriría si la relación positiva del rendimiento y el riesgo no fuese tal? A pesar de las críticas a la teoría de la selección de carteras de Markowitz, su contribución ha sido fundamental. Gracias a él, la diversificación se ha convertido en una especie de religión entre los inversores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora veamos el proceso de administración de riesgos. Está compuesto por 5 pasos básicos. Primero, la identificación y selección de riesgos. Segundo, la evaluación y medición de riesgos. Tercero, el establecimiento de límites de aceptación de riesgos. Cuarto, la selección e implementación de métodos de administración de riesgos. Y quinto, el monitoreo y control. Empecemos por la identificación y selección de riesgos. Identificar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, teniendo en cuenta las características propias de la misma, de tal forma de reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos de mercado, crédito, liquidez, legales, operativos, etcétera, y sus factores de riesgo asociados, tales como tasas de interés, tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotizaciones de las acciones, incumplimiento, insolvencia, entre otros, en función del riesgo actual y del potencial riesgo identificado. Segundo, evaluación y medición de riesgos. Se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados, calculando el efecto que generan sobre el valor de los portafolios de inversión y financiación, así como establecer un mapa de posiciones que permita identificar específicamente la concentración de la cartera. Tercero, establecimiento de límites de aceptación al riesgo. Determinar los niveles máximos de riesgo. Los límites se deberán establecer en función del grado de tolerancia al riesgo por parte de la entidad, el capital que se quiere arriesgar, la liquidez de los mercados, los beneficios esperados, la estrategia del negocio y la experiencia del tomador. La empresa deberá medir diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones comparándolo con los límites establecidos. La estructura de límites deberá considerar, entre otros, niveles de autorización, ¿sí?, diversificación en posiciones activas y pasivas, negociación de operaciones fuera de balance, niveles de riesgo que está dispuesta a soportar la estructura de capital, control de la relación riesgo-rendimiento, tipos de riesgos y análisis de concentración de riesgos, combinación de instrumentos acordes con la estrategia corporativa, escenarios para cada una de las variables macroeconómicas, o sea, factores de riesgo que afectan directamente a las posiciones. Cuarto, selección de métodos de administración de riesgos. Uno es, por ejemplo, 4.1, evitar el riesgo, ¿sí? Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo. 4.2, gestionar el riesgo. Se acepta el riesgo, pero se reduce a un mínimo nivel optimizando la relación riesgo-rendimiento. 4.3, absorber el riesgo, o sea, cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra expuesta la empresa. 4.4, transferir el riesgo, trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguros. Y quinto, monitoreo y control. Se valora la calidad del desempeño de los modelos de identificación y medición de los riesgos financieros, así como el cumplimiento y eficiencia de los límites establecidos. A través del monitoreo se reconocen oportunamente las deficiencias de la administración de riesgos. En esta etapa se hará seguimiento a los indicadores seleccionados en la etapa anterior y se determinará la eficiencia de los mismos en la gestión de riesgos financieros. Departamento de riesgos, ¿me ayuda por favor leyendo este apunte? Departamento de riesgos. Es un órgano independiente
independiente de las unidades que ejecutan las transacciones de inversión o de financiación. Es el encargado de la identificación y administración de todos los riesgos a los que se encuentre expuesta la empresa, responsable del diseño y adopción del sistema de administración de riesgos. Producirá y analizará reportes diarios sobre los resultados de los modelos internos, incluyendo una evaluación de la relación entre límites y medidas de riesgo. El departamento de riesgos deberá ser independiente del front office, oficina central, oficina principal, y reportar directamente a la alta gerencia. Asimismo, deberá regularmente realizar pruebas de análisis retrospectivo, backtesting, a los modelos. Encargado de desarrollar funciones de middle office, es decir, ejecutar funciones de control interno, medición y administración de riesgos financieros, así como controlar el cumplimiento de los límites y las políticas aprobadas. Los procesos de negocio pueden clasificarse en front office, a través de los cuales se tiene contacto con los clientes externos; procesos de middle office, que se encargan de la administración y control de los riesgos; y proceso de back office, donde se realizan las operaciones y actividad del soporte. Profe, esos conceptos en inglés, ¿me puede explicar? Claro, front office es digamos, la oficina que está al cliente, que atiende al cliente, que atiende directamente al cliente, el front office. El middle office es como el que no tiene atención directa al cliente, pero está sirviendo de apoyo al front office, ¿sí? El middle office. Hace unas tareas pues que le ayudan a resolver o a realizar mejor la actividad del front office. Y ese es el middle office. Y el back office es el que no tiene contacto, ¿sí?, con el front office ni con el middle office, sino que está, por lo general son de los altos cargos directivos que están, por ejemplo, diseñando las estrategias, considerando, pronosticando cuáles van a ser las ventas y mirar a ver cuáles son las mejores actividades, acciones, ¿sí?, o planes de acción para poder cumplir con las metas establecidas. Ok, muy interesante. ¿Puedes seguir? ¿O ya? Sí, claro. No veo la otra diapositiva, Doc, qué pena. Ah, perdón. Ah, bueno, esta yo la leo. El front office, entonces, ¿qué toma en consideración? Posiciones disponibles, mercado de divisas, instrumentos derivados, cupos, bloqueos o rangos, ¿sí?, de, bueno, lo que sea, de activos o lo que sea. Instrumentos de renta variable, ¿cómo qué? Como las acciones. Instrumentos de renta fija, pues lo típico son los bonos, ¿sí?, o letras del tesoro. Esa es, digamos, la captura de información, o sea, la información que está disponible para todo el mundo. Entonces, en el front office, esta información pues se tiene acceso. El middle office, pues ahí es lo que toma en consideración es la información para el análisis y control de gestión. Entonces, ahí sí ya el middle office lo que hace es analizar esa información, utilizarla para las proyecciones o para las estimaciones de, por ejemplo, la cantidad de clientes que se van a atender, la cantidad de solicitudes que se van a resolver, etcétera, etcétera. Y el back office, ¿sí?, pues lo que hace es, digamos que, operacionalizar o tomar en consideración, ¿sí?, por ejemplo, los cierres de las operaciones, planear ese tipo de acciones, de eventos que van a suceder. Por ejemplo, la administración del portafolio también es una tarea del back office, y llevar a cabo digamos, todo el proceso de contabilidad, de generación de los estados financieros, de generación de indicadores, de su análisis, etcétera. También es una tarea de contabilidad que realiza por lo general back office. ¿Ok? Bueno, ayúdame por favor leyendo esta diapositiva, John. Medidas de riesgo, rentabilidad. Una vez identificados los riesgos, se deben establecer medidas que relacionen el riesgo y la rentabilidad de las posiciones ajustadas al riesgo, entre otras. Valor en riesgo, VAR. Máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza determinado. Proporciona una medida resumida de riesgo de mercado. Capital de riesgo.
Se refiere al capital de la empresa expuesto al riesgo, que será igual al VaR más los costos financieros asociados. El RORAC, Return on Risk Adjusted Capital, o rendimiento del capital ajustado al riesgo. Es una medida de tasa de rendimiento comúnmente utilizada en el análisis financiero, donde se evalúan varios proyectos, esfuerzos e inversiones en función del capital en riesgo. Los proyectos con diferentes perfiles de riesgo son más fáciles de comparar entre sí una vez que se han calculado sus valores RORAC individuales. El capital en riesgo determina el monto mínimo de capital que se debe asignar a una posición para no entrar en quiebra en caso de producirse la mayor pérdida estimada. Por tanto, esta cartera deberá financiarse con recursos propios o ajenos, lo que supone un costo adicional asociado a la posición, pero a su vez unos rendimientos de ese capital en activos libres de riesgo. Capital en inversión igual a VaR más costos financieros menos la compensación de capital. RORAC es una medida de rentabilidad la cual permite comparar la toma de decisiones a futuro con los resultados obtenidos en el pasado. Es por ello que este indicador se puede estimar tanto en forma prospectiva como retrospectiva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar un poquito más en detalle con el RORAC. El RORAC es similar al rendimiento sobre el capital, o sea, el ROE, excepto que el denominador se ajusta para tener en cuenta el riesgo de un proyecto. Entonces, la fórmula para calcular el ROAC es ingreso neto sobre activos ponderados por riesgo. ¿Dónde? Activos ponderados por riesgo sería el capital de riesgo asignado, ¿sí? Capital económico o valor en riesgo, cualquiera de esos. ¿Qué le dice el rendimiento del capital ajustado al riesgo? El rendimiento del capital ajustado al riesgo, o sea, el RORAC, ¿sí? Tiene en cuenta el capital en riesgo, ya sea relacionado con un proyecto o una división de la empresa. El capital de riesgo asignado es el capital de la empresa, ajustado por una pérdida potencial máxima basada en las distribuciones de ganancias futuras estimadas o la volatilidad de las ganancias. Las empresas utilizan RORAC para poner mayor énfasis en la gestión de riesgos en toda la empresa. Por ejemplo, diferentes divisiones corporativas con administradores únicos pueden utilizar el RORAC para cuantificar y mantener niveles aceptables de exposición al riesgo. Este cálculo es similar al rendimiento del capital ajustado al riesgo RORAC. Sin embargo, con RORAC el capital se ajusta al riesgo, no a la tasa de rendimiento. ¿Sí? RORAC se utiliza cuando el riesgo varía según el activo de capital que se analiza. Ejemplo, ¿cómo utilizar RORAC? Supongamos que una empresa está evaluando dos proyectos en los que participó durante el año anterior y necesita decidir cuál eliminar. El proyecto A tuvo ingresos totales de 100,000, vamos, son $100,000, y gastos totales de 50,000. El total de activos ponderados por riesgos involucrados en el proyecto es de 400,000. ¿Sí? El proyecto B, por el contrario, tuvo ingresos totales ya no de 100,000, sino de 200,000 y unos gastos totales de 100,000. ¿Sí? O sea que en total, pues es mayor, ¿no? Hay un excedente mayor. El total de activos ponderados por riesgo involucrados, ¿sí? En este proyecto B, es de 900,000, o sea, más elevado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a calcular el RORAC de los dos proyectos. En el proyecto A, ¿sí? Vemos que la diferencia entre los ingresos y los egresos son 50,000, ¿cierto? Y si a 50,000 yo lo divido entre 400,000, que es los activos ponderados por riesgos involucrados en ese proyecto, ¿sí? Eso me daría ¿cuánto? 12,5%. Y si le hacemos ese mismo cálculo, pero con los valores del proyecto B, sería 200,000 menos 100,000, pues eso da 100,000. Y 100,000 entre 900,000, ¿sí? Que vendría siendo un noveno, pues sería 11,1%, ¿sí? Por tanto, en el 1 el RORAC es más elevado, ¿sí? O sea, el rendimiento, ¿sobre qué? Sobre el capital ajustado del riesgo. También en el otro el rendimiento es menor, ¿sí? Porque obviamente este 900 es el que está teniendo el mayor impacto. Está teniendo que considerar unos activos ponderados por riesgo muy, muy elevados. Ajá, ¿Sí? claro. Ok. Bueno,
¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí. Jan? VAR o value at risk o valor en riesgo. Es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría generar un portafolio de inversiones en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza dado. Ejemplo, si se tiene como parámetros dos puntos, horizonte de tiempo, un día y nivel de confianza del 95%, si el VAR de la cartera es 2 millones, indica que con esta cartera no se perderá más de 2 millones en un día, con una seguridad del 95%. En 1994 nace el concepto de VAR, en inglés Value at Risk, valor en riesgo, metodología difundida y promovida por J. P. Morgan, considerada como un nivel de referencia estándar de los mercados financieros. La mayor ventaja del valor en riesgo es que resume en un solo número fácil de entender la exposición total de una empresa al riesgo de mercado. La máxima pérdida estimada estará asociada a un nivel de confianza determinado, entre paréntesis C, el cual establecerá que existe C probabilidad de que se alcance el nivel de pérdidas definido por el VAR. Por tanto, la variación de la cartera no contemplada en el cálculo del VAR probabilidad estará dado por, entre paréntesis 1 menos C. El VAR se expresa por lo general en valor absoluto. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado, ya que en momentos de crisis y turbulencia la pérdida esperada se define por pruebas de estrés. Las pruebas de estrés predicen pérdidas en condiciones de desastres financieros o de crisis. Para determinar el valor en riesgo es necesario establecer los siguientes elementos básicos. Primero, información de la cartera o portafolio. Segundo, identificación de factores de riesgo. Tercero, valuación del portafolio a precios del mercado. Cuarto, horizonte de tiempo. Quinto, nivel de confianza. Sexto, correlación entre las posiciones del portafolio. Séptimo, estimación de volatilidades o desviación estándar. Octavo, intervalos de confianza. 9. Distribución normal estándar. Décimo, análisis estadístico de la información histórica. Y décimo primero, simulación de escenarios históricos. Perfecto, muchas gracias. Mire, aquí vemos en la gráfica, esto es un histograma y bueno, cada una de estas columnas azules pues nos está mostrando un, digamos, podríamos decir que es, como dice allí, una variación del valor, ¿sí? Una variación del valor y de que, eh, digamos, más sencillo, la variación de los precios de una acción, digamos que de la acción de Ecopetrol, ¿sí? Vamos a suponer que son datos anuales. Por lo general, cuando los datos son anuales, por lo general siguen una distribución normal. Si ya tomamos variaciones de periodos más cortos, como mensuales o quincenales o diarios, muy seguramente no siguen una distribución normal. Pero bueno, no podemos decir que siempre se cumpla, ¿no? Pueden haber datos anuales y que obviamente la distribución no siga, digamos, no siga un comportamiento normal. En este caso, vamos que siga una distribución normal y vamos a suponer, ¿sí?, que este puntico rojo está mostrando el bar. ¿Qué significa? Siempre el bar se muestra en el, digamos, a la cola izquierda, ¿sí? O sea, de la media hacia la izquierda es un valor absoluto, o sea, en términos monetarios, y me va a indicar cuál es esa pérdida, ¿sí? Esa pérdida probable, ¿sí? ¿De qué? De ocurrencia entre uno de cada 10 eventos, ¿sí? Que por eso decimos que suponiendo, por ejemplo, un intervalo de confianza del, del 10%, ¿sí? Digamos, un intervalo de confianza del 90%, significa que hay 10% de probabilidad de que se presente una pérdida, ¿sí?, que sea superior a ese valor en riesgo, ¿sí? Son varias formas de explicar ese VAR, pero pues esa es la idea, ¿sí? En términos generales, ¿sí? ¿Sí está claro?
Sí, sí, señor. Ahora veamos metodologías de optimización. ¿Me ayudas por favor leyendo esa? Sí. Muchos algoritmos existen para correr la optimización y muchos procedimientos existen cuando la optimización es acoplada con la simulación de Monte Carlo. En el simulador de riesgo hay tres procedimientos de optimización y tipos de optimización dependiendo de las características de las variables de decisión. Por ejemplo, simulador de riesgo puede manejar variables de decisión continua, 1.2535, 0.2215 y así como variables de decisión entera como por ejemplo 1, 2, 3, 4 o 1.5, 2.5, 3.5 y así sucesivamente, variables de decisión binaria, 1 o 0 para tomar o no tomar decisiones y variables de decisión mixta, ambas variables íntegras y continuas. Además, el simulador de riesgo puede manejar optimización lineal, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son todas ecuaciones y funciones lineales. También como las optimizaciones no lineales, es decir, cuando el objetivo y restricciones son una mezcla de lineal, también como de funciones y ecuaciones no lineales. Hasta donde el proceso de optimización concierne, el simulador de riesgo puede ser utilizado para correr una optimización discreta. Esto es, una optimización que se corre en un modelo discreto estático, donde no se generan números aleatorios. En otras palabras, todas las entradas en el modelo son estáticas y sin cambios. Este tipo de optimización discreta es aplicable cuando el modelo se supone conocido y no existe incertidumbre. También una optimización discreta puede ser corrida primero para determinar el portafolio óptimo y su asignación óptima de variables de decisión antes de que se apliquen procedimientos de optimización más avanzados. Por ejemplo, antes de correr un problema de optimización estocástica, primero se corre una optimización discreta para determinar si existen soluciones al problema de optimización antes de que se ejecute un análisis más prolongado. Después, la optimización dinámica se aplica cuando la simulación Monte Carlo se usa junto con la optimización. Otro nombre para tal procedimiento es simulación optimización. Esto es, primero se corre una simulación, entonces los resultados de la simulación son aplicados en el modelo Excel y entonces se aplica la optimización de los valores simulados. En otras palabras, se corre una simulación para n intentos y entonces un proceso de optimización se corre para m repeticiones hasta que se obtengan óptimos resultados o hasta que se encuentre un conjunto no factible. Perfecto. Eso es en pocas palabras explicando la optimización que ustedes tienen que hacer en el paso número 5, ¿ok? Antes de continuar, ¿me confirma si usted ya instaló Resimulator en su computador? Pues yo tuve inconvenientes inicialmente porque tenía la versión anterior, entonces me Ok. tocó comunicarme con el ingeniero, Ah, sí. sí, el ingeniero, no me acuerdo el nombre, Héctor. Héctor, sí Héctor. señora. Entonces él me respondió y me envió la guía para hacerlo, me dijo pues que desinstalara, obviamente todo, digamos lo que tenía en el computador e inicialmente hiciera todos los, Los pasos. los pasos, entonces en eso estoy yo. Ah, bueno. ¿Qué le iba a comentar yo? Usted vio el mensaje que yo les envié ayer, ¿no? De quedo. Ahí dentro del curso les señalé eso, que ustedes pues Ah, ya, deben ingresar a sí, la sí. página web donde pues es de Software Shop, que es el que Ah, sí distribuye señor. este Sí, sí, sí. simulador, y ya cuando ingresan automáticamente el correo, le llega al correo, pues el correo de la UNAM, un mensaje con 3 enlaces, uno para descargar el aplicativo, otro para descargar la licencia y otro para descargar el manual de instalación. Ajá, ¿Ok? sí señor. Y pues nada, lo que él dijo, o sea, primero toca desinstalar lo que haya, reiniciar el computador y luego seguir los pasos tal cual como dice en la guía, sin acortar nada, tal cual como él lo dice, y ya, cuando vaya a colocar la licencia, pues tiene que usar su usuario y contraseña y él le genera una licencia exclusivamente para ese usuario y contraseña. Ah, ok. Sí, 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 fue el correo que su merced nos envió. Exacto. Ujú. Sí, yo le escribí a la compañerita Sandra precisamente que usted nos lo había enviado porque ella había tenido los mismos problemas. Ok, ok, perfecto. Entonces, continuando, usando el modelo de optimización del simulador de riesgo, o sea, el Risk Simulator, se puede escoger cuáles estadísticas de pronóstico y de supuesto usar
y reemplazar en el modelo después de que se corra la simulación. Por lo tanto, esas estadísticas de pronóstico pueden ser aplicadas en el proceso de optimización. Este enfoque es útil cuando se tiene un modelo grande con muchos pronósticos y supuestos interactuando, y cuando algunas de las estadísticas de pronóstico se requieren en la optimización. Por ejemplo, si la desviación estándar de un supuesto pronóstico se requiere en el modelo de optimización, como por ejemplo calcular el coeficiente Sharp, por cierto, el que ustedes van a hacer, en la colocación activa y los problemas de optimización donde tenemos la media dividida por la desviación estándar del portafolio, entonces se debe de usar este enfoque. Finalmente, un proceso de optimización de frontera eficiente, un efficient frontier, aplica los conceptos de incrementos marginales y evaluación de precios sombra, o sea, shadow pricing, en la optimización. Esto es, ¿qué sucedería a los resultados de la optimización si una de las restricciones fuese ligeramente relajada? Eso sería como una especie de análisis de sensibilidad, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si la restricción de presupuesto se establece en 1 millón, ¿qué pasaría con el resultado del portafolio y las decisiones óptimas si la restricción fuera ahora de 1.5 millones o de 2 millones? Y así sucesivamente. Entonces, este es el concepto en finanzas de fronteras eficientes de Markowitz en inversión, donde si la desviación estándar del portafolio se le permite incrementar ligeramente, entonces podríamos saber qué beneficios adicionales generará el portafolio. Este proceso es similar al proceso de optimización dinámico, con la excepción de que a una de las restricciones se le permite cambiar. En cambio, digamos, en el que ustedes tienen que calcular, que no es de frontera eficiente, entonces no, digamos, no cambian, ¿sí? Digamos, las restricciones de cada una de esos elementos no se le permite cambiar, es fijo. Estas restricciones no están sujetas a cambio. Y con cada cambio, pues se corre el proceso de simulación y optimización. Este proceso se aplica mejor manualmente usando el simulador de riesgo, es decir, se corre una optimización dinámica o estocástica, entonces vuelve a correr otra optimización con una restricción y repite ese procedimiento varias veces. Este proceso manual es importante ya que al cambiar la restricción, el analista puede determinar si los resultados son similares o diferentes, por ende, que sea digno de análisis adicional o para determinar qué tan lejos debe ser el incremento marginal en la restricción para obtener un cambio significativo en el objetivo y las variables de decisión. ¿Sí? Bueno, en el caso de que se quisiera hacer un proceso de optimización de frontera eficiente. Pero, como dije anteriormente, no es el caso para la actividad paso 5, pero sí se los menciono si lo quieren calcular más adelante. El índice de Sharpe. ¿Me ayuda por favor leyendo el índice de Sharpe? Sí. El índice de Sharpe es uno de los métodos más utilizados para medir los rendimientos relativos ajustados al riesgo. Compara los rendimientos históricos o proyectados de un portafolio en relación con un punto de referencia de inversión con la variabilidad histórica o esperada de dichos rendimientos. La tasa libre de riesgo sirve para indicar los costos mínimos hipotéticos de endeudamiento de una inversión. De manera más general, representa la prima de riesgo de una inversión frente a un activo seguro, como una letra o un bono del tesoro. Cuando se compara con los rendimientos de un sector económico, el índice de Sharpe proporciona una medida del rendimiento ajustado al riesgo que no se puede atribuir a dichas afiliaciones. El índice es útil para determinar en qué medida el exceso de rentabilidad histórica estuvo acompañado de un exceso de volatilidad. Si bien los rendimientos excesivos se miden en comparación con un punto de referencia de inversión, la fórmula de desviación estándar mide la volatilidad en función de la variación de los rendimientos de su media. La utilidad del índice se basa en el supuesto de que el registro histórico de rendimientos relativos ajustados al riesgo tiene al menos algún valor predictivo. El índice de Sharpe puede ayudar a explicar si el exceso de rendimiento de una cartera se puede atribuir a decisiones de inversión inteligentes o simplemente a la suerte y al riesgo. Con mayor sea, Cuanto mayor sea el resultado del índice de Sharpe IS, más rentabilidad se habrá obtenido por cada punto de riesgo asumido. Pero si el ratio fuera negativo, significará a primera vista que el riesgo es muy elevado. Es decir, el portafolio de inversión no ofrecerá mayor rentabilidad que el activo libre de riesgo y por tanto se rechazará esa inversión. Sin embargo, lo que podría mostrar el índice de Sharpe IS es que el portafolio analizado ha registrado una rentabilidad menor que la del activo libre de riesgo, que podría ser, por ejemplo, un bono del tesoro, una letra del tesoro, entre otros.
pero para, para saber si el fondo se ha gestionado bien y por ende el gestor ha sabido hacer una correcta gestión del riesgo, es necesario realizar la comparación con los ratios Sharpe de los competidores. Sobre todo en tiempos de crisis es importante tener este factor en cuenta, ya que será en ese momento cuando se podrá valorar la pericia del gestor. Perfecto, muy bien. Yo continúo. Ahora vamos a ver la simulación de ajuste, que en inglés se llama bootstrap. El término bootstrap viene del refrán inglés to pull oneself up by one's own bootstraps. ¿A qué se refiere? ¿O qué significa? ¿Qué traduce? Mejorar una situación personal en la vida a través de los esfuerzos propios. Y aquí es aplicable porque este método usa la distribución de las estadísticas, ¿sí? Algo en específico, no una ya conocida, para analizar la exactitud de las estadísticas mismas. La simulación no paramétrica, o sea que no sigue una distribución normal, es simplemente escoger al azar pelotas de golf de una gran canasta con reemplazo, donde cada pelota de golf está basada en puntos de datos históricos. Suponga que hay 365 pelotas de golf en la canasta, representando 365 puntos de datos históricos. Imagine si usted quiere que el valor de cada pelota de golf escogida al azar sea escrito en una pizarra, en una gran pizarra. Los resultados de las 365 pelotas escogidas con reemplazo son escritos en la primera columna de la tabla con 365 filas de números. Las estadísticas relevantes, como por ejemplo media, mediana, desviación estándar y así sucesivamente, son calculados con esas 365 filas. El proceso entonces se repite, digamos, 5.000 veces. La, las, ¿Cómo es? La pizarra se llenará ahora con 365 filas y 5.000 columnas, ¿sí? Por ende, 5.000 juegos de estadísticas, esto es, habrá 5.000 medias, 5.000 medianas, 5.000 desviaciones estándar y así sucesivamente, que son tabuladas y sus distribuciones mostradas. La estadística de las estadísticas relevantes entonces es tabulado, donde de estos resultados uno puede indagar qué tan confiables son las estadísticas. En otras palabras, en una simple simulación de 10.000 intentos, digamos que el promedio pronóstico resultante es de 5, ¿sí? ¿Qué tan cierto es este resultado para el análisis? La aplicación de Bootstrap le permite al usuario conocer el intervalo de confianza de la estadística de media calculada, ¿sí? Indicando qué es la característica de un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza nunca genera un único valor, sino, como su nombre lo dice, dos valores, uno más bajito y uno más alto, un intervalo de confianza, ¿sí? Y sea un intervalo de confianza, ¿sí? Con un determinado nivel, ¿no? Un intervalo de confianza al 95% o al 90% o al 99%. Entre más alto ese porcentaje, pues significa que es más exacto, ¿no? Y al contrario. Entonces, finalmente los resultados de la aplicación de Bootstrap son importantes porque de acuerdo a la ley de los grandes números y el teorema del límite central en estadística, la media de las medias muestrales es un estimador insesgado y se aproxima a la media verdadera de la población cuando el tamaño de las muestras se incrementa. Eso es algo muy importante, sobre todo en estadística. Bueno, o sea que si yo quiero conseguir resultados más cercanos a la realidad o con un menor error, pues tengo que aumentar ¿qué? El número de la muestra y la cantidad de valores de la muestra. O el tamaño, o como dice ahí, la población. No de la, bueno, no, el tamaño de la muestra. La simulación de Bootstrap es una técnica simple que estima la confiabilidad o exactitud de las estadísticas de pronóstico u otra muestra de datos sin analizar. Esencialmente, la simulación Bootstrap se usa en pruebas de hipótesis. Los métodos clásicos empleados en el pasado confiaban en fórmulas matemáticas para describir la exactitud de las estadísticas de muestra o muestrales. Estos métodos suponen que la distribución de una estadística de muestra se aproxima a una distribución normal, haciendo el cálculo de la estadística del error estándar o intervalo de confiabilidad o confianza relativamente fácil. Sin embargo, cuando una estadística de distribución no estaba normalmente distribuida o no se encontraba fácilmente, estos métodos clásicos, ¿sí?, son difíciles de usar o son inválidos. En contraste, el bootstrapping analiza estadísticas de muestras empíricamente al probar repetidamente los datos y crear distribuciones de las diferentes estadísticas de cada prueba, ¿sí? O sea que esto aplica mucho para cuando, digamos, los datos no siguen una distribución fácil de identificar.
Para eso se usa mucho el Bootstrap. O también, por ejemplo, en las gráficas, si yo conozco los valores, por ejemplo, si voy a hacer una curva de rendimientos, de proyección de estado de tasas de interés, ¿sí? Normalmente se toma como insumo los rendimientos de los bonos del tesoro, ¿sí? Y por lo general, pues no hay emisión de bonos, bueno, al menos a ver, las economías no avanzadas, como aquí en Colombia, no hay una emisión de bonos que sea, digamos, en forma continua y establecida como por ejemplo es ahí en Estados Unidos, que son creo que es cada mes, están haciendo una emisión de bonos, ¿sí? Entonces, como nosotros no tenemos todos esos valores para hacer nuestras proyecciones, ¿sí? Entonces, y queremos unir, por ejemplo, dos puntos y no sabemos, porque, por ejemplo, hay vacíos de información, podemos utilizar el Bootstrap para hallar ese valor o ese rendimiento del bono del tesoro que no tenemos su valor porque supongamos que estamos haciendo una gráfica semestral o trimestral, no tenemos ese valor porque obviamente supongamos que en ese mes no hubo emisión de bonos. Usted sabe que la emisión de bonos aquí en Colombia lo usamos más que todo es para cumplir con la política, ¿sí? La política monetaria, ¿sí? O para reducir o aumentar la cantidad de recursos en el mercado. Y pues en ese caso, la, habrán periodos en que no se necesitan emitir bonos, ¿sí? Entonces no hay valor para yo considerar o para tenerlo como un insumo para hacer, por ejemplo, mi proyección de cuáles van a ser las tasas de interés en el momento futuro. Entonces puedo utilizar el Bootstrap para hallar ese valor faltante. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Correr una simulación, luego seleccionar el simulador de riesgo. Esto es con la herramienta de Risk Simulator, ¿no? Luego ir a herramientas, buscar autosuficiencia no paramétrica, seleccionar un pronóstico para aplicar el Bootstrap, luego seleccionar las estadísticas para aplicar Bootstrap, ingresar el número de intentos de Bootstrap y dar clic en OK. ¿Sí? Como lo vemos allí en esa imagen. Cómo hacer una simulación Bootstrap no paramétrica. Con el modelo A y el modelo B. Y obviamente se generan dos gráficas. Una para el ingreso neto A y pues el ingreso neto B. Bueno, y ahí están otras gráficas de la media, la desviación estándar, la asimetría, skewness es asimetría, y kurtosis, bueno, igual que en español, kurtosis. Serán los resultados de la simulación de Bootstrap. Bueno, conclusiones. ¿Me ayuda por favor leyendo las conclusiones, Jan? Sí, claro. El modelo combinado VAR-CVAR que permitirá satisfacer los requerimientos regulatorios y a la vez tener una visión cuantitativa y sistemática del comportamiento dinámico de las potenciales pérdidas extremas. La correcta cuantificación y análisis sistemático de las interrelaciones dinámicas entre los múltiples factores de riesgo son esenciales para una adecuada toma de decisiones de inversión. Desde el punto de vista práctico y operativo, el CVAR supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface la propiedad de su actividad, sino que también es convexa y uniextremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. Ok, perfecto. Mire, el CVAR es el conditional VAR. Es hacer como una especie de VAR, pero no tomando como base la distribución normal, sino cogiendo de aquí para acá, cogiendo los datos de este VAR hacia la cola izquierda y haciendo el cálculo como de otro VAR, ¿sí? Eso es el conditional VAR. Y pues se ha determinado que ese conditional VAR es un poco más realista que el resultado arrojado por el VAR. ¿Okay? Pero bueno, ese no lo vamos a ver tan en detalle. Lo que quiero es que ustedes más o menos entiendan esa medición del VAR y tengan una idea del conditional VAR, ¿sí? Pero pues no es para hacer los expertos. Hay un curso de riesgo, de valoración de riesgo, donde sí pueden profundizar este tema, pues si les llama la atención, ¿no? Del VAR, conditional VAR, incluso otras medidas de riesgo más específicas. ¿Y ese curso quién lo brinda, doctor? Pues nosotros
toca es determinar si la oferta está o no de ese curso, pero pues se puede considerar. Ujú. Sí, muy Bueno, interesante. eso sería todo, Jan. Listo, doctor Andrés, muchas gracias por la información, por la O- capacitación, doc. ok, con mucho gusto, Jan. Qué bueno que usted pudo pues aprovecharlo. Sí, sí, sí. Sí, mis compañeritas no pudo conectarse, Manuela y Sandra no me contestó, pero sí, Ah, ya, ellas después ven la grabación por cuestiones laborales, también a veces que salen tan tarde llegar a casa, claro. entonces sí, a veces le pasa a uno. Bueno. Ok, Jan, pues muchísimas gracias por haber asistido. Mañana comparto entonces la grabación y las diapositivas y que pase una feliz noche. Ah, ok, doctor, muchas gracias, una feliz noche, Bueno, igualmente. una feliz noche. Hasta luego, pues. Gracias. Hasta luego. Chao.